Me llamo Catalina Robles y vivo en una casa adosada de 2 plantas con fachada clara y contraventanas verdes, en un suburbio tranquilo de Valencia. La casa no es suntuosa, ni mucho menos, pero se siente como hogar en todos los aspectos importantes. Tiene un porche cubierto que cruje bajo mis pies, el tipo de sonido que hace que cada paso parezca un recuerdo. Por las tardes, cuando el sol se pone y el aire se carga con el canto de las cigarras, me siento allí con una limonada fresca y respiro. Es el tipo de alegría sencilla que solo llega con la edad. El tipo de paz que aprendes a apreciar después de años de tormentas. A mis 44 años, mis luchas son pequeñas comparadas con las que arrastré en mis años mozos. Últimamente lo que más me preocupa son los 5 kilos rebeldes que se me pegan cada temporada navideña. Cada año es la misma historia. Desde el puente de diciembre hasta Año Nuevo, me doy el gusto con turrones, mantecados, roscos de vino y comidas familiares copiosas. Para enero, mis vaqueros me aprietan. Y para la primavera, ya me he convencido de que los perderé. Suena trivial cuando lo digo en voz alta, casi ridículo. Pero, en cierto modo, es simbólico. Esos kilos me recuerdan lo rápido que las pequeñas cosas pueden acumularse hasta que uno se siente abrumado. Y sin embargo, cuando pienso en mis 20, me doy cuenta de que el peso nunca fue la verdadera carga en mi vida. En aquel entonces, lo que me pesaba no estaba en mi cuerpo, sino en mi corazón. Eran las decisiones de mi familia, las traiciones que nunca vi venir y el dolor de darme cuenta de que los lazos de sangre no siempre equivalen a amor. Tenía 23 años, recién salida de la Universidad de Valencia con mi título bajo el brazo, mi primer trabajo asegurado en un despacho de abogados local, y mi futuro brillando como una página en blanco esperando ser escrita. Mi salario era de 28.000 euros al año, lo que me parecía una fortuna en ese momento. Por primera vez en mi vida pagaba mi propio alquiler, conducía un coche que era más mío que de mis padres, y sentía la independencia que tanto había anhelado. Pero el mayor tesoro de aquel periodo no fue el trabajo ni el dinero. Fue Mateo García. Mateo y yo estábamos juntos desde mi segundo año de universidad. No era el hombre más ruidoso de la sala, ni el que atraía todas las miradas al entrar. Pero lo que tenía era mejor. Era constante, reflexivo e infinitamente amable. Tenía una forma de hacerme sentir como la única persona del mundo digna de ser escuchada. Era el tipo que abría las puertas sin hacer alarde, que recordaba preguntar por tu compañero de trabajo enfermo, que te hacía reír incluso cuando no tenías ganas de sonreír. A los 23 años, llevábamos 5 juntos y estaba segura de que él era el hombre con el que me casaría. Recuerdo la noche en que se lo dije. Estábamos sentados en los viejos escalones de madera fuera de mi apartamento en un pueblo cercano a Valencia. El calor del verano era sofocante y las cigarras zumbaban de fondo. Apoyé la cabeza en su hombro y susurré, creo que eres el indicado para mí. Él rió suavemente, me besó la coronilla y dijo, bien, porque tú también eres la indicada para mí. No fue dramático. No fue ostentoso. Fue simple, seguro y absoluto. Ese era el tipo de amor que teníamos. Silencioso pero inquebrantable. Mis padres habían oído hablar de Mateo, pero aún no lo habían conocido en persona. Ambos sabíamos que se acercaba el momento de una presentación formal. Se sentía monumental, como suelen ser los hitos, como cruzar un umbral invisible hacia la adultez. Mateo trabajaba como asistente financiero en ese momento, ganando un salario modesto de 32.000 euros, pero tenía planes de estudiar un posgrado y un futuro que estaba ansioso por construir. No era rico, pero era trabajador. Y para mí, eso significaba más que cualquier número en una cuenta bancaria. Cuando llamé a mis padres para decirles que iríamos un fin de semana a su casa en un pueblo cercano en la provincia de Valencia, sonaron complacidos. Mi padre, siempre práctico, hizo preguntas sobre el trabajo y la familia de Mateo. Mi madre quería saber qué le gustaba comer, como si un asado de cordero o una paella pudieran determinar el resultado de toda su visita. Mi hermana Laura dijo poco. En ese momento pensé que simplemente estaba ocupada. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que ya estaba calculando algo que yo no podía ni imaginar. Los días previos a esa visita se sintieron eléctricos. Elegí mi vestido más bonito, uno azul marino suave con la cintura entallada que me hacía sentir profesional y femenina a la vez. Mateo planchó su camisa y lustró sus zapatos. Estaba nervioso aunque intentaba ocultarlo tras su sonrisa tranquila.
Les vas a encantar, le aseguré. Que no hay que amar, sonrió, me besó la mejilla y dijo, bueno, mientras te amen a ti, yo estaré bien. Mientras conducíamos por la autovía hacia el pueblo, mi corazón se sentía ligero. Recuerdo ver los campos pasar, dorados por el final del verano, y pensar que la vida se estaba acomodando perfectamente. A mis 23 años, no tenía idea de lo frágil que podía ser la perfección. Llegamos a la entrada de la casa de mis padres justo después de las 6 de la tarde. Su chalet de ladrillo visto se veía igual que siempre. Setos bien recortados, una bandera ondeando en el porche, el leve aroma de las rosas de mi madre flotando en el aire húmedo. Mi padre salió primero, saludando con una amplia sonrisa. Mi madre le siguió, su delantal aún ligeramente empolvado de harina. Laura fue la última, apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Al principio, todo parecía normal. Nos abrazamos, entramos nuestras maletas y nos instalamos en el salón, donde mi madre sirvió refrescos en sus mejores copas. Mateo, como siempre, fue cortés. Elogió la casa, agradeció a mis padres su hospitalidad y respondió a sus preguntas con calidez. Le observé y me sentí orgullosa, segura de que mi familia vería lo que yo veía. Un hombre que valía la pena mantener a mi lado. Pero luego sorprendí a Laura mirándole de una manera que me inquietó. No era solo curiosidad. Era un anhelo. Le hacía preguntas con la cabeza ladeada y una sonrisa que se prolongaba demasiado. Pasó junto a él en el pasillo, rozándole el brazo. Al principio pensé que me lo estaba imaginando. Laura siempre había sido coqueta, siempre el centro de atención. Pero había algo más afilado en la forma en que miraba a Mateo, algo que me apretó el estómago. Mateo no pareció darse cuenta, o quizás eligió no hacerlo. Se mantuvo cerca de mí, su mano buscando la mía cada vez que nos sentábamos juntos, su mirada encontrándose con la mía al otro lado de la habitación. Aún así, esa noche, mientras yacía en mi habitación de la infancia con Mateo en el pasillo, no pude quitarme la sensación de que algo había cambiado. No lo sabía entonces, pero ese fin de semana fue el comienzo de una historia que cambiaría mi vida para siempre. Era finales de verano cuando presenté a Mateo a mi familia en el pueblo. El aire era denso de humedad, del tipo que se te pega a la piel por mucho que te abaniques. El chalet de mis padres lucía tan imponente como siempre, enmarcado por los setos recortados que mi padre cuidaba obsesivamente y las rosas que mi madre mimaba cada año para que florecieran. Recuerdo bajar del coche con Mateo, alisar las arrugas de mi vestido azul marino y sentir esa mezcla familiar de orgullo y nervios. Quería que lo vieran como yo lo veía, fiable, cálido y digno del futuro que ya había empezado a imaginar con él. Cuando mis padres nos recibieron, todo pareció normal al principio. Mi padre estrechó la mano de Mateo con firmeza, asintiendo con aprobación mientras le preguntaba sobre su trabajo y sus planes de posgrado. Mi madre revoloteaba a nuestro alrededor, colocando vasos de refresco, ofreciendo trozos de bizcocho, claramente queriendo impresionar. Pero fue mi hermana, Laura, quien me inquietó. Se apoyó en el umbral de la puerta con su vestido ajustado, su sonrisa astuta de una manera que me ponía nerviosa. Laura tenía 30 años entonces, de lengua afilada, inquieta y perpetuamente insatisfecha. Tenía un historial de perseguir hombres que nunca se quedaban, para luego culpar al mundo de su soledad. Esa tarde, mientras nos sentábamos a cenar, su comportamiento fue inconfundible. Se inclinó hacia Mateo, haciéndole preguntas que iban más allá de la curiosidad cortés. ¿Dónde había viajado? ¿Qué tipo de mujeres le gustaban? ¿Qué soñaba con hacer cuando realmente sentara la cabeza? Sentí un nudo en el estómago. Pero Mateo nunca titubeó. Respondió a sus preguntas brevemente y luego redirigió su mirada hacia mí, como si me asegurara en silencio que yo era la única que importaba. Aún así, los ojos de Laura se demoraban en él de una manera que me ponía los pelos de punta. En las semanas siguientes, su fascinación por él se hizo más clara. Me llamaba con más frecuencia de lo habitual, pero en lugar de preguntarme por mí, preguntaba por él. ¿Cómo era su horario? ¿Iba en serio conmigo? ¿Alguna vez la mencionaba? Al principio me lo tomé a risa, diciéndome que solo estaba siendo entrometida. Pero cuando Mateo y yo nos comprometimos ese otoño, su comportamiento se agudizó y se volvió mucho menos inocente. A pesar de su intromisión, Mateo me pidió matrimonio una fría tarde de octubre bajo los grandes robles de un parque de Valencia.
Se arrodilló sobre la hierba húmeda, sus manos firmes, su voz baja y segura. El anillo era modesto, un diamante de medio quilate y una simple alianza de oro, pero brillaba más que cualquier cosa que yo hubiera usado. Dije que sí sin dudar, mi voz quebrándose mientras las lágrimas caían por mis mejillas. En ese momento todo lo demás, el estrés del trabajo, las rarezas de mi familia, incluso el extraño comportamiento de Laura, se desvaneció. Todo lo que importaba éramos nosotros. Fijamos nuestra boda para la primavera siguiente en Sevilla. Siempre había soñado con una boda en un patio andaluz, bajo un cielo estrellado y el aroma de azahar, con el encanto de las viejas calles de ladrillo bajo nuestros pies. Mis suegros, Enrique y Margarita García, se volcaron en los preparativos, ofreciendo consejos, ayuda económica y un sinfín de ánimos. Prometieron cubrir el coste de la cena preboda, casi 5.000 euros, en un hermoso restaurante junto al río. Y Margarita incluso me ofreció su velo de encaje, que había pasado por 3 generaciones. Su apoyo fue inquebrantable y llenó el vacío que mi propia familia dejaba. Pero cuanto más nos acercábamos a la boda, más errática se volvía Laura. Empezó a hacer comentarios al descuido. ¿Estás segura de que Mateo está realmente enamorado de ti? ¿O algunos hombres no se conforman con una sola mujer? Al principio intenté ignorarlo, pero cada comentario me erosionaba. Quería a mi familia a mi lado el día de mi boda, pero empecé a sentir que se avecinaba una tormenta. La noche antes de la ceremonia, la tormenta finalmente estalló. Nos alojábamos en un hotel con encanto en Sevilla, con sus suelos de madera pulidos hasta brillar como espejos y sus pasillos resonando con las risas de otras fiestas de bodas. Mi vestido colgaba en el armario, satén de color marfil con mangas de encaje, la cosa más hermosa que jamás había poseído. Estaba sentada en la cama practicando respiraciones profundas cuando llamaron a mi puerta. Era Laura con los ojos rojos y salvajes. No perdió el tiempo en cumplidos. Dijo que no soportaba verme casarme con Mateo, que ella lo amaba, que era injusto que yo me lo quedara cuando ella no tenía nada. Sus palabras eran afiladas, desesperadas, atropellándose unas a otras. Me quedé congelada, con el corazón latiéndome, mi mente negándose a creer lo que escuchaba. Cuando le dije con firmeza que Mateo me amaba a mí, no a ella, se echó a llorar, corriendo a la habitación de mis padres. En una hora, mis padres también vinieron a verme. Sus rostros estaban sombríos, sus voces bajas, pero sus palabras me hirieron más profundamente de lo que creí posible. Me dijeron que no podían asistir a la boda, no porque desaprobaran a Mateo, sino porque sentían que debían apoyar a Laura en su dolor. Mi madre, retorciéndose las manos, dijo que esperaba que yo lo entendiera. Mi padre dijo que me quería, pero que la familia debía ser lo primero. Los miré aturdida, con la garganta cerrándose como si manos invisibles la apretaran. La familia tenía que ser lo primero, dijeron. Pero yo también era su familia. ¿Por qué su dolor superaba mi alegría? ¿Por qué su egoísmo era recompensado con lealtad mientras mi amor era abandonado? Esa noche me senté en mi habitación mirando el vestido colgado de la puerta del armario, la tela de marfil brillando suavemente a la luz de la lámpara. Me sentí como una niña pequeña de nuevo, diminuta y no deseada, desesperada por una aprobación que nunca recibiría. Las lágrimas llegaron en oleadas, y apreté mi cara contra la almohada para evitar despertar a Mateo. Pero Mateo no dormía. Entró en silencio, se sentó a mi lado y tomó mi mano. No los necesitamos, susurró. Su voz era firme, aunque pude ver la ira hirviendo bajo su calma. Mañana nos casamos, y eso es lo único que importa. A la mañana siguiente la boda siguió según lo planeado. Enrique y Margarita se mantuvieron firmes a nuestro lado, su orgullo llenando cada espacio que mis padres dejaron. Las columnas clásicas de la vieja iglesia brillaban blancas contra el cielo azul, el aire fragante con azucenas y jazmines. Mateo me miró como si nada más existiera, sus ojos firmes, sus votos pronunciados con una convicción que derritió todos mis miedos. No fue la celebración que una vez había imaginado. Había asientos vacíos donde mis padres y mi hermana deberían haber estado, y sentí su ausencia como una sombra sobre el día. Pero cuando Mateo deslizó el anillo en mi dedo y cuando caminamos de vuelta por el pasillo juntos al son de los aplausos de su familia y nuestros amigos, me di cuenta de algo importante. La familia no se trata de sangre. Se trata de elección. En ese momento elegí a Mateo.
Elegí a la familia que me eligió a mí. Y aunque la traición de mis padres y mi hermana perduraría como una cicatriz, también fue el comienzo de mi libertad, el primer paso hacia la construcción de una vida arraigada no en la obligación, sino en el amor. Después de la boda, Mateo y yo seguimos adelante con una determinación que provenía de haber sobrevivido a la peor de las traiciones. Nos habíamos mantenido unidos frente al abandono y eso había forjado algo inquebrantable entre nosotros. Al principio no teníamos mucho a nuestro nombre, sus modestos ahorros, mi salario de nivel inicial y algunos regalos de sus padres. Pero lo que sí teníamos era suficiente, el uno al otro. Pasamos el primer año de nuestro matrimonio en un pequeño apartamento en Alicante. No era mucho, solo 2 habitaciones, suelos que crujían y un balcón que daba al aparcamiento, pero era nuestro. El alquiler era de unos 450 euros al mes, lo que a veces se sentía como una montaña con todas las demás facturas, pero nos las arreglamos. Recuerdo la alegría de decorar ese pequeño espacio, colgando cortinas desiguales y pintando una de las paredes de un amarillo cálido, aunque al casero no le hiciera mucha gracia. Quería que se sintiera como un hogar, no solo como una parada. Y cada noche cuando Mateo y yo nos acurrucábamos en nuestro viejo sofá con comida para llevar y reposiciones de viejas series, me sentía más rica de lo que jamás había estado en la casa de mis padres. En 2 años empezamos a soñar más grande. Mateo había sido ascendido a analista financiero en su empresa y su salario se acercaba a los 65.000 euros al año. Yo seguía en el despacho de abogados, ascendiendo constantemente y finalmente ganaba 48.000 euros. No era una vida extravagante, pero juntos era suficiente para pensar en comprar una casa. Ese sueño se hizo realidad cuando Enrique y Margarita, mis suegros, que se habían convertido para mí en una segunda pareja de padres, nos entregaron un cheque de 8.000 euros para la entrada. Margarita dijo con la voz cargada de emoción: toda pareja joven merece un lugar donde echar raíces. Con su ayuda compramos un chalet de estilo clásico, de fachada gris, en una calle tranquila de un barrio residencial de Valencia por 350.000 euros. El día que firmamos los papeles, mis manos temblaban mientras escribía mi nombre. Los pagos de la hipoteca se veían enormes. Pero cuando entramos por la puerta principal, supe que habíamos tomado la decisión correcta. La casa tenía 4 habitaciones, un patio trasero sombreado por un imponente roble y un amplio porche delantero donde ya podía imaginarme tomando café las mañanas de primavera. No era solo una casa. Era una promesa de estabilidad, un lugar para construir la familia que tanto anhelábamos. La vida llenó rápidamente las habitaciones. El abril siguiente, una mañana lluviosa, cuando los cielos se abrieron como si los propios cielos lloraran, di a luz a nuestro hijo, Daniel. Todavía recuerdo el peso de él en mis brazos por primera vez. Sus pequeños puños apretados, sus llantos fuertes e insistentes. Mateo estaba a mi lado, las lágrimas rodando por su rostro mientras susurraba: lo hicimos. Es nuestro. 3 años después, llegó nuestra hija Gracia, con los ojos brillantes y una risa que parecía brotar de su alma. Desde el momento en que nacieron, mi mundo se expandió de maneras que no había creído posibles. La maternidad era agotadora, sí, pero también transformadora. Las noches sin dormir, los pañales interminables, la preocupación constante. Nada de eso importaba cuando la pequeña mano de Daniel agarraba la mía, o cuando la risa de Gracia llenaba la casa. Mateo era un padre entregado, de los que llegaban a casa después de largos días de trabajo e inmediatamente cogían a los niños en brazos. Juntos construimos rutinas. Los sábados por la mañana en el mercado semanal. Cuentos antes de dormir leídos con la suave luz de la lámpara de noche. Cenas familiares donde compartíamos no solo comida, sino los detalles de nuestros días. Las fiestas se volvieron especialmente significativas gracias a Enrique y Margarita. Cada Navidad nos acogían en su espacioso comedor, llenando la mesa con pavo asado, relleno, patatas dulces y el famoso postre navideño de Margarita. Los niños adoraban a sus abuelos, quienes los mimaban sin pudor. Daniel siempre se quedaba con algún coche de juguete nuevo y Gracia con una muñeca o un vestido. En esos años me di cuenta de que la familia no siempre proviene de la sangre. A veces proviene de las personas que eligen amarte con ferocidad e incondicionalidad. Y sin embargo, a pesar de toda la alegría, un dolor silencioso perduraba. Durante esos años, a través de los primeros pasos de Daniel,
las primeras palabras de gracia, los cumpleaños, las mañanas de Navidad e incluso los anuncios de nacimiento que enviaba. No hubo noticias de mis padres ni de Laura. Ni una tarjeta, ni una llamada telefónica, ni siquiera un simple reconocimiento. Era como si me hubieran arrancado del árbol genealógico y borrado. Al principio, lloré esa ausencia en silencio. Cuando Daniel nació me quedaba despierta hasta tarde por la noche amamantándolo a la suave luz de la lámpara, las lágrimas resbalando por mis mejillas al pensar en cómo mi madre nunca lo abrazaría, cómo mi padre nunca le enseñaría a pescar, cómo Laura nunca conocería la maravilla de ver su sonrisa. Me dije a mí misma que quizás el tiempo curaría la brecha, que algún día aparecerían en mi puerta, arrepentidos y listos para empezar de nuevo. Pero a medida que pasaban los años, el silencio se hizo más pesado y me di cuenta de algo profundo. El amor no se demuestra con palabras dichas una vez o lazos declarados al nacer. Se demuestra con acciones. Y según esa medida, mis padres y mi hermana me habían fallado por completo. Mateo me recordaba a menudo a su manera serena, que no nos faltaba nada. Me tienes a mí, decía, besándome la frente. Tienes a Daniel, a Gracia y a mis padres. Eso es todo lo que necesitamos. Tenía razón. La vida que estábamos construyendo era plena y rica, incluso sin aquellos que me habían abandonado. Aún así, algunas noches mientras acostaba a los niños, no podía evitar preguntarme si el dolor desaparecería alguna vez por completo. Y entonces, casi 15 años después de que hubieran desaparecido de mi vida, aparecieron de nuevo. Era un sábado por la tarde cualquiera. Los niños estaban en el jardín persiguiéndose alrededor del roble, sus risas se colaban por las ventanas abiertas. Yo estaba en la cocina preparando limonada, tarareando para mí, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie y Mateo estaba arriba arreglando un grifo que goteaba, así que me sequé las manos con un trapo y fui a abrir. Cuando abrí la puerta, se me cortó la respiración. Allí estaban mis padres y Laura. El tiempo no les había sentado bien. Mi madre parecía mayor, su cabello, antes meticulosamente peinado, ahora estaba lleno de canas y recogido en un moño cansado. La postura de mi padre se había encorvado, y las líneas de su rostro parecían esculpidas por años de preocupación. Pero fue Laura quien más me impactó. Parecía desgastada y amargada, su belleza desvanecida, sus ojos ensombrecidos por la desesperación. Seguía soltera, seguía sola y al parecer, seguía incapaz de superar lo que había sucedido todos esos años atrás. No preguntaron cómo estaba. No preguntaron por Daniel ni por Gracia. No se disculparon por la boda, por los años de silencio, por la herida abierta que habían dejado en mi vida. En cambio, vinieron con una petición tan escandalosa, tan absurda, que por un momento pensé que estaba soñando. Laura, con la voz temblorosa pero insistente, dijo que quería a Mateo. No solo su atención, no solo una parte de él, sino todo él. Quería que le entregara a mi marido como si fuera un premio que le había sido negado. Como si mi matrimonio, mis hijos, mi vida pudieran deshacerse y transferirse a ella. Mis padres, de pie detrás de ella, asintieron con expresiones solemnes, como si realmente creyeran que era una demanda razonable. Me quedé congelada en el umbral, el peso de sus palabras hundiéndose en mí. Después de 15 años de ausencia, después de abandonarme en el día más importante de mi vida, habían regresado no para enmendar las cosas, sino para quitarme la base misma de la vida que había construido. En ese momento sentí que el viejo dolor en mi pecho se encendía en ira, aguda y ardiente. Pero debajo también había claridad. Esto ya no se trataba de buscar su aprobación o de anhelar la reconciliación. Esto se trataba de proteger lo que había construido, mi matrimonio, mis hijos, mi felicidad, de las mismas personas que una vez habían intentado destruirlo. Y cuando Mateo bajó las escaleras y se puso a mi lado, su mano buscando la mía, supe una cosa con absoluta certeza. Esta vez no tendrían éxito. Estaban en mi salón como si tuvieran todo el derecho a estar allí. Como si 15 años de silencio y ausencia pudieran simplemente borrarse con su repentina reaparición. Mis padres se sentaron rígidamente en el sofá, sus ojos recorriendo la habitación como si no conocieran la casa en la que había vivido durante más de una década. Laura se sentó en el sillón, su postura rígida, sus manos apretadas en su regazo. Podía sentir la tensión vibrando en el aire, una pesadez que me oprimía como una tormenta a punto de estallar. No los había invitado más allá de la entrada,
pero Laura insistió en sentarse, en ocupar espacio, en actuar como si perteneciera allí. Mis hijos estaban arriba, ajenos, sus risas flotando débilmente desde el segundo piso. Una parte de mí se alegraba de que no pudieran oír lo que estaba a punto de suceder. Fue Laura quien habló primero. Su voz temblaba en los bordes, pero había una firmeza en sus palabras que me puso la piel de gallina. Catalina, has tenido a Mateo todos estos años. Has tenido tu matrimonio, tus hijos, tu casa. Yo no he tenido nada. ¿No crees que yo también merezco una oportunidad para ser feliz? Al principio pensé que estaba bromeando, o quizás hablando con alguna vaga metáfora. Pero luego se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos con una intensidad desesperada. Lo quiero. Quiero a Mateo. Has vivido tu vida con él, pero ahora es mi turno. Durante un largo momento el silencio llenó la habitación. Mis padres no se inmutaron, no protestaron, no mostraron ni una chispa de indignación ante lo escandaloso de sus palabras. En cambio asintieron solemnemente como si esta absurda propuesta tuviera mérito. Mi padre carraspeó y dijo: Laura ha estado sola durante mucho tiempo, Catalina. Tienes que considerar sus sentimientos. Ella también merece algo. Mi madre juntó las manos y añadió: ella ha sufrido. Tú has sido bendecida. Quizás haya una manera de compartir. Sus palabras cayeron como golpes, cada uno más fuerte que el anterior. Compartir. Como si mi marido, el padre de mis hijos, pudiera pasarse como una reliquia o dividirse como una herencia. Mi sangre hirvió, pero me obligué a mantener la calma. Mi instinto me gritaba que los echara de inmediato, pero otra parte de mí quería que escucharan de una vez por todas cuán desquiciadas y crueles se habían vuelto sus decisiones. Mateo bajó las escaleras, secándose las manos con un trapo después de arreglar el grifo. Miró a los tres sentados en nuestro salón, con el ceño fruncido. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz tranquila. Pero había una agudeza debajo, el tipo de tensión que solo había oído un puñado de veces en nuestro matrimonio. Le expliqué. Rápidamente, con voz cortante, mis ojos nunca apartándose de mi hermana. ¿Quieren que te entregue a Laura?, dije. Decir las palabras en voz alta las hizo sonar aún más absurdas. Y sin embargo aquí estábamos. Mateo parpadeó, luego soltó una risa corta e incrédula. Dejó el trapo sobre la mesa de centro y se sentó a mi lado, su mano buscando la mía con la facilidad de la costumbre. Intercambiamos una mirada, una de esas conversaciones silenciosas que las parejas casadas han perfeccionado a lo largo de los años. Sus ojos me lo dijeron todo: estoy aquí. Estoy contigo. Están locos. Aún así siguió el juego, su tono mesurado como si estuviera complaciendo a niños que habían dicho algo tonto. ¿Y cómo funcionaría eso exactamente?, Laura preguntó. ¿Crees que podría simplemente dejar de amar a Catalina? ¿Dejar de ser padre de Daniel y Gracia y empezar a fingir que quiero estar contigo? El rostro de Laura se enrojeció y las lágrimas brotaron de sus ojos. No lo sabes hasta que lo intentas. Podrías llegar a quererme. Yo podría darte todo lo que ella tiene. Mateo negó con la cabeza lentamente. No, no podrías, porque todo lo que Catalina me ha dado, su confianza, su lealtad, su compañerismo, tú nunca entendiste esas cosas. La elegí a ella hace 20 años. La he elegido cada día desde entonces. No hay versión de este mundo en la que yo te elegiría a ti jamás. Laura se rompió. La fachada de control se hizo añicos, y se deshizo en sollozos, cubriéndose la cara con las manos. El sonido era crudo, pero no me conmovió. Había oído sus lágrimas antes, usadas como arma para manipular, para controlar, para doblegar a otros a su voluntad. Había visto a mis padres ceder a esas lágrimas durante tanto tiempo como podía recordar. Pero esta vez no. Aquí no. No en mi casa. Mis padres se veían pequeños en ese momento, más pequeños de lo que jamás los había visto. Los hombros de mi padre caídos, su mirada fija en el suelo. Mi madre se retorcía las manos, sus labios temblaban como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Quizás se estaban dando cuenta, finalmente, de lo que sus años de indulgencia les habían costado. Quizás veían en la desesperación de Laura y en mi determinación el naufragio de su favoritismo.
Me puse de pie entonces, mi voz firme de una manera que incluso a mí me sorprendió. Esta es mi familia, dije con rotundidad, barriendo la mirada por la habitación. Mateo, Daniel, Gracia, y Enrique y Margarita. Ustedes tuvieron un lugar aquí una vez, pero lo tiraron por la borda. Me abandonaron el día más importante de mi vida, y me han ignorado desde entonces. Y ahora se presentan en mi puerta, no para disculparse, no para enmendar las cosas, sino para intentar quitarme la vida que construí sin ustedes. Tomé aliento, mis manos temblaban ligeramente, pero mi determinación estaba inquebrantable. No vuelvan. No llamen. No escriban. Se acabó. Mis hijos nunca los conocerán como abuelos porque nunca han actuado como tales. Mi marido nunca será suyo porque siempre ha sido mío. Y nunca más les daré la oportunidad de herirme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y definitivas. Laura sollozó más fuerte. Mis padres parecían consternados, pero yo sentí una ligereza en el pecho, como si un peso que había llevado durante años finalmente hubiera sido depositado. Durante tanto tiempo había lamentado su ausencia, anhelado su amor, tratado de entender sus elecciones. Pero en ese momento vi la verdad claramente. Ellos habían tomado sus decisiones hace mucho tiempo, y yo había desperdiciado demasiado tiempo de mi vida esperando que cambiaran. Mateo se puso a mi lado, sus brazos se deslizaron alrededor de mis hombros. Deben irse ahora, dijo en voz baja, pero no había dudas de la firmeza en su voz. Se fueron sin decir una palabra más. Cerré la puerta tras ellos, el sonido de su cierre resonando como el final de un capítulo. Me apoyé en la puerta por un momento, mi respiración temblaba, las lágrimas me picaban en los ojos. No eran lágrimas de dolor esta vez, sino de liberación. Cuando me di la vuelta, Mateo estaba allí abrazándome. Se acabó, susurró en mi cabello. Ya no les debes nada. Y tenía razón. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Mateo y yo nos sentamos en el porche bajo el suave resplandor de la luz del porche. Las cigarras cantaban en los árboles y el aire de verano estaba cargado con el aroma de la madreselva. Nos tomamos de la mano en silencio, saboreando la paz que llega después de una tormenta. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Hoy vivo mi vida sin mirar atrás. Río en la cocina con Daniel y Gracia mientras horneamos galletas. Camino de la mano con Mateo por las tranquilas calles del barrio. Y me siento con Enrique y Margarita los domingos por la tarde, tomando un café y hablando de nada y de todo. Mi familia está aquí en los rostros de aquellos que me eligen, que me aman, que me apoyan. Los lazos de sangre pueden unirnos al nacer, pero no significan nada sin lealtad. Mi pasado puede estar enredado en traiciones, pero mi presente es un tapiz tejido con alegría, amor y felicidad inquebrantable. Y eso he aprendido, es todo lo que realmente importa.